¿Cómo está, amado? Qué gusto estar aquí con usted un día más, vernos, ver que está bien, ver que su familia está bien en estos tiempos tan peligrosos, tan difíciles que la humanidad está enfrentando. Y esto nos hace acercarnos a Dios un poco más, o así debiese ser. Amén. Lo más importante es siempre tener una buena comunión con el Padre. ¿Cuántos lo creen? Cuando vamos a dar nuestra devoción a Dios, Proverbios capítulo 3, versículo 9: honrad a Jehová con tus bienes, las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Tienes que aprender y creer de todo corazón que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Tienes que aprender que Dios tiene un plan maravilloso para ti y que tiene cubiertas todas las cosas. Amén. Tenga fe. Vamos a orar. Padre, este diezmo, esta ofrenda que presentan tus hijos hoy delante de ti, lo hacen con todo amor. Lo hacen, Señor, con una actitud, Señor, grata delante de ti, con fidelidad, con amor, con compromiso, Padre, con fe, creyendo, Señor, que tú bendecirás su casa. Reprenda al devorador de sus finanzas. Reprende en el nombre de Jesús a todo espíritu, Señor, que está atormentando la mente de tus hijos y que por medio de ello está robando paz, tranquilidad, está provocando enfermedad, Señor, robo, está provocando, Señor, un estado, Señor, de destrucción y de pobreza. En el nombre de Jesús creemos en tu palabra. Tu palabra dice, Señor, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, que yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Declaro bendición en la vida de tus hijos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede pasar, amado hermano. Aleluya. Dios es bueno. Estamos muy contentos, amados, de estar con ustedes. Y hemos estado hablando de una palabra muy importante, muy interesante. Y esta palabra de amor que Dios ha traído a nuestras vidas es entender qué es Dios. Y es súper complicado, ¿no? Porque hay muchas ideologías, muchos pensamientos. En la carrera teológica ya analizaron el budismo, ya analizaron judaísmo, cristianismo, ya analizaron el islam, y es maravilloso, está padrísima. ¿Amén? Y van a revisar otras más interpretaciones de Dios del hombre. Pero ¿qué más que lo que la Biblia dice, no? Incluso el cristianismo a veces falla en su interpretación porque es interpretación del hombre. Tenemos que entender 3 principios de Dios, si no, no es Dios. Uno, está en todo lugar. Y cuando tú aprendes a respetar la omnipresencia de Dios, comportas tu vida diferente. Tu comportamiento es diferente. ¿Por qué? Porque sabes que Dios está ahí contigo cuando haces lo bueno, y cuando haces lo malo también Dios está ahí, amados, en medio de ti. Segundo, la omnipotencia de Dios, es decir, Dios todo lo puede. Amén. ¿Cuántos creen que Dios todo lo puede? Amén.
Aquí el problema no es lo que puede hacer Dios, sino lo que tiene que hacer Dios. Porque quizá Dios tiene que manifestar su gracia, quizá Dios tiene que ejercer su voluntad en tu vida y no te va a gustar, pero es lo mejor que puede pasar, ¿verdad? Y para eso tendríamos que entender que Dios todo lo sabe. Amén. Dios todo lo sabe. Lo que va a pasar, lo que ha pasado, lo que estás pensando, lo que vas a decidir. Pero cuando tú juntas esas tres características de Dios y las empiezas a entender en tu vida, dejas de tener una creencia y comienzas a tener comunión con Dios. Tu oración deja de ser un Dios de lejos, dejas de voltear al cielo para poder ver a Dios. Señor, tú que estás allá arriba. No, como sé que Dios es omnipresente, Padre, gracias que estás aquí conmigo. ¿Sí ve que la oración es diferente? Si nota que la comunión se torna más vívida, más real, cuando tú le dices, Padre, sé que estás aquí, sé que me escuchas, sé que puedo hablar contigo. Ah, Señor, tú que estás allá arriba, veme por favor, aunque sea un poquito. No hay confianza, no hay una relación, no hay comunión, no hay comunicación. Y tú y yo hemos sido llamados a tener comunión con Dios. El acercarte a Dios no es leer un libro únicamente, no es interpretar miles de tesis, no es interpretar miles de documentos que te traten de enseñar algo de Dios. No, se trata de que tú tengas comunión con Dios. Y para eso tenemos que entender el Dios todo lo sabe. ¿Qué es eso que Dios todo lo sabe? ¿Cómo es que nosotros tenemos que interpretar el que Dios todo lo sabe? Miren esto, amado. La sabiduría en Cristo representa al cristiano poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salva, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es decir, lo que Dios sabe es poder para nosotros. No sé si me doy a entender. Dios sabe lo que va a acontecer delante de ti. Dios sabe lo que estás viviendo hoy en día. Dios sabe lo que vas a decidir. Y eso es poder. Te lo explico de la manera que un filósofo, Robert Dufort, enseña lo que es el aprendizaje. Y él dice que un libro va más allá que simples letras y que adquirir conocimiento. La persona que adquiere conocimiento tiene algo que se llama dominio del tiempo. El que sabe, domina el tiempo. Ah, caray, pastor, qué cosas locas anda diciendo. Muy sencillo. Él explica que el hombre, cuando empieza a desarrollar instintos y a desarrollar aprendizaje, él tiene que adquirir algo que se llama prótesis. Como el ser humano no tiene una piel gruesa y ni vello en todo su cuerpo que le ayude en contra del frío, él necesita una prótesis de piel, lo que ahorita nosotros conocemos como ropa, ¿no? Esa es una prótesis de piel. Y entonces esta prótesis nos ayuda a resguardarnos, ¿verdad? A cubrirnos del sol, a resguardarnos del frío. Y entonces el hombre ve un animal que sobrevive en el invierno y que sobrevive en el verano y en todas las estaciones, y es muy fuerte y todos los animales le temen, y se llama oso. Entonces el hombre dice, necesito una prótesis de oso. ¿Y podrá el hombre pelear mano a mano con ese oso? Fuerza con fuerza. ¿Qué necesitó hacer ese hombre? Aprender del oso, aprender sus rutas, aprender sus tiempos. Y cuando el hombre tuvo
en conocimiento los tiempos y las rutas del oso. Entonces ese hombre empezó a dominar los tiempos del oso. A tal hora pasa el oso, le voy a construir una trampa. A tal momento el oso va a pasar. Cuando el oso pase, lo voy a atacar, lo voy a matar, le voy a quitar su piel y me la voy a poner yo para que sea una prótesis para mí y yo pueda sobrevivir en la intemperie. Y entonces el conocimiento del oso le dio dominio del tiempo. Ahora, un libro aproximadamente se tarda una teoría años en escribirse. Una buena teoría, años, una vida entera de investigación, ¿sí o no? ¿En cuánto tiempo la lees tú? ¿Cuánto tiempo te leís? Es más, ¿en cuántas clases te enseñaron lo de Darwin? Lo que ese hombre le tomó toda una vida. Un par de clases te hablaron de la evolución, de la selección natural. ¿Sí o no? Entonces, el conocimiento te trajo, ese libro te regaló años de experiencia en un librito. Ahora, la palabra de Dios fue escrita en generaciones tras generaciones, en miles de años, 2000 años aproximadamente. Entonces, cuando tú lees la Biblia, adquieres el dominio del tiempo de miles de generaciones en comunión con Dios. Claro que te da mucho la palabra de Dios. Y cuando tú la tratas de entender, ese se convierte en poder. Cuando yo recuerdo que una persona empezó con una actitud, dice, él empezó a hablar mal de mí como pastor. No, es que el pastor anda, es que el pastor, y es que el pastor. Yo nada más tuve que agarrar la palabra de Dios, leer Hebreos capítulo 4 versículo 12, dice: y la palabra de Cristo es como una espada de dos filos que penetra hasta el alma y las coyunturas y discierne las intenciones del corazón y los pensamientos. Dije, ¿qué me quieres decir, Dios, con esto? Mire esto, Dios lo sabe y Dios quiere que tú sepas algo. Amén. Y entonces dije, ¿cuál es la intención? Y sigo leyendo y dice, porque el hombre en su intención manifiesta su corazón. Y cuando agarro esa palabra y cuando confronto esa palabra con este hombre, resulta que el hermano quería dividir la iglesia. ¿Cómo lo supe? Por la palabra de Dios. Entonces resulta que cuando tú empiezas a leer la Biblia en comunión con Dios, resulta que lo que adquieres se llama poder. Para la gente será locura. ¿Cómo que la Biblia te va a enseñar? Léela. ¿Cómo que la Biblia te va a avisar del futuro? Léela. ¿Cómo que la Biblia te va a mostrar el corazón del hombre? Léela. No nos van a creer, será locura, ¿verdad? Pero para nosotros es poder de Dios. ¿Va conmigo? Ya lo perdí. Apenas es mi introducción, amados. Y entonces, amados, viene algo muy poderoso que necesito que entendamos. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Miren lo que es el poder de Dios. Diga conmigo, ya Dios lo sabe. Ok, ahí tenemos con eso mucho que entender. Y no temáis a los que matan tu cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu alma y el cuerpo en el infierno. Escucha esto. Dios dice, hermano, tú necesitas entender
en dónde debes depositar tu temor. Tú no debes de tener miedo en aquel que mata el cuerpo, porque el alma no la puede matar. Amén. Más bien ten temor en aquel que puede destruir tu alma y enviarla al infierno. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Solo Dios. El enemigo te va a querer hacer tropezar y tú decides, ¿sí o no? Pero el que da la orden, ¿quién se va a aquel lado? Se llama Dios. Dice, mejor ten temor a mí y pon atención en lo que quiero decirte. Fíjate esto. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, escucha esto. Ni uno de ellos cae a la tierra sin que vuestro Padre, ¿ah? Es decir, ningún animal que cazas, que la gallinita, que el pollito, es más, todos los pollitos de granja y todo eso, Dios es el que permite que los críen. Dios es el que permite que los maten para nuestro consumo. Las vaquitas, los pollitos, todos los animales. Dice, ningún pajarito se vende por nada. Lo que te está diciendo, se vende por un cuarto. Pero ni uno de ellos cae sin que Dios lo sepa. Qué fuerte, ¿no? Ningún animalito cae. Ok. Levante su mano el que está atravesando situaciones difíciles que no logra entender. Ah, pero con orgullo, hermano, yo también. ¿Y qué te está diciendo Dios? Hijo, quiero que sepas que yo sé por lo que estás pasando, que no hubiera pasado si yo no supiese. Es decir, que Dios tiene el control, la sabiduría, el punto exacto de lo que estás viviendo hoy por hoy. Dios lo sabe. Dios no estaba perdido, ni tampoco estaba extraviado en tu vida. Dios lo sabe. Y eso es lo que duele en el corazón. Señor, pero si tú sabías por lo que yo estoy pasando, ¿por qué lo permites? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Está fuerte o estoy mandando mucho? ¿Vamos bien? Vamos bien. Okay. Dice, ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Fíjate, no solamente es que matan al animalito, sino que dice la palabra de Dios, no cae a la tierra sin el Padre. ¿Quién va acompañando al pollito, al animalito en su deceso? ¿Quién va Dios conmigo? No cae a tierra sin vuestro Padre. Él sabe. A nadie deja Dios solo, por muy malo que sea. Pues aún, ¿qué dice aquí? Pues aún vuestros cabellos, todos, ¿qué dice? Están contados. Ah, ¿usted cree que a Dios se le fue algo? Usted sentirá que a Dios se le escapó ahí y me distraje, el diablo me lo robó. Híjole, es que andaba escuchando la alabanza de otros hermanos y me distrae. No, hermanos. Aún tus cabellos, todos están contados por Dios. Todos. Todo lo que vives está bajo el cuidado y bajo la vista del Padre. Todo, hermano. ¿Cómo es eso? ¿Ya lo tenía en conciencia o no lo tenía en conciencia? Todo.
Nada pasa sin que el Padre no lo sepa, y nada pasa en tu vida sin que el Padre te acompañe. Así que no temas, más vales vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué te está diciendo Jesús? No tengas temor, vales muchísimo. Y si acompaño al pajarillo entregando su vida para ser comido, ¿qué no haré por ti? ¿Cómo no estaré contigo? ¿Cómo no caminaré contigo? La pregunta es, bueno, pastor, si Dios lo sabe, entonces ¿por qué vivimos cosas que no nos gustan? ¿Por qué vivimos circunstancias que se salen de proporción de nuestra vida? Esa sería una pregunta muy interesante. Ahorita Romanos nos va a decir por qué. Pero tenemos que poner toda nuestra atención aquí en el propósito de Dios, porque tú y yo tenemos que aprender no solamente a vivir nuestra vida, que eso ya es mucho, porque tú vas a vivir tu vida, hermano, tomando tus decisiones, y tú vas a ser responsable de lo que decidas, lo que sea. Y si tú decides mal, y si tú decides pecar, vas a enfrentar tu pecado. Dios te va a acompañar. Dios va a ir contigo en tu pecado también. Dios va a caminar contigo en tu pecado, ¿eh? Ahí va a estar Dios. Recuerdo que un hermano me decía, pastor, ¿puedo tomar? Ora por tu cerveza, hermano. Dale gracias a Dios por ella. Es más, dedícasela a Dios. Y me dices, ¿a qué te sabe? El problema es que lo hizo, hermano. No, en serio. Lo hizo y me dijo que le supo horrible, que fue muy difícil. Y después, otro domingo me dijo, pastor, ya estoy cambiando porque no pude contratar una sexoservidora. No, una cosa, hermanos. En serio. Cada ovejita del Señor. Y es por eso que el Padre ya sabe tu intención, ya conoce tu corazón. Mientras en tu casa no existan 3 fundamentos importantes de comunión con el Padre, vas a vivir cosas que no te agradan. La primerita se llama arrepentimiento. Mientras no haya arrepentimiento, vas a creer que tú eres el bueno y que todos son los malos. Segundo, orden. ¿Qué es lo que consume las casas? El desorden. Eso va a consumir a quien quieras, lo va a destruir. Orden y pecado, júntalas, hermanos, se hacen unas mezclas horribles, satánicas y demoníacas horribles. Y el corazón del hombre lastimado, híjoles, peor. Entonces, amor, arrepentimiento y orden son 3 elementos que deben de moverse en tu vida. Pero bueno, pastor, no nos ha contestado por qué nos pasan cosas que no nos gustan. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego, ¿cómo lo dice? Te lo ruego por el amor de Dios. Si quieres tener misericordia, ¿a quién? A Dios. Por la misericordia de Dios te lo ruego, que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable, ¿a quién? A Dios. Porque ese es tu culto racional. ¿Qué te está diciendo el Señor? Te está diciendo, hermano, te lo ruego, ten conciencia.
Preséntate tú como el sacrificio. A ti mismo. Tú como ser humano, tú preséntate como sacrificio. Como un sacrificio vivo. Como un sacrificio santo y como un sacrificio agradable para Dios. ¿Qué es lo que debes de presentarle a Dios? Como sacrificio, tú mismo, tu cuerpo. ¿Amén? ¿Vamos bien ahí? Porque aquí te va a decir por qué vives cosas que no te agradan. Porque ese es tu culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Para que compruebes. Ahí está la respuesta. Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú vas a empezar a vivir algo que no te gusta. Amén. Que te duele, que te lastima. Vas a vivir algo que daña tu corazón. Y entonces no lo entiendes. Y vas a decir, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Y te dice el apóstol Pablo, ok, ya presentaste tu cuerpo como sacrificio vivo, agradable y perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Se trata de ti. Entiéndelo, se trata de ti. No se trata del hermano, no se trata de la hermana, no se trata de los papás, no se trata de el antepasado, no se trata de la gente que te rodea. ¿De quién se trata? De tu persona. Ahí te lo está diciendo con mucha claridad. Preséntate tú como un sacrificio vivo, tú como santo y agradable y perfecto, tú, porque eso es tu culto racional. No puedes andar aventando culpas, no puedes culpar a tus padres por su vida, no puedes culpar a tu pareja por tu vida, no puedes culpar a nadie de lo que tú vives porque tú lo viviste, nadie más. Amén, amén. Ya que te presentaste a ti mismo, ahora te dice, transfórmate. Te dice, y transfórmate bajo la renovación de tu entendimiento. Si estás viviendo algo que no te gusta, ¿verdad? Y lo quieres seguir enfrentando como pensabas en tu pasado, o desde ese momento hacia atrás, jamás lo vas a entender. Nunca. Tú no vas a poder entender nada basado en tu pasado. Nada, hermano. Y nada es nada. Es que yo soy así por culpa de mis padres. No. Es que yo soy así por culpa de mis parejas. Nada vas a entender visualizándolo desde tu pasado. Ahí te lo dice. No te conformes a este siglo. Transfórmate bajo la renovación de tu, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios en medio de esto, que además es agradable y perfecta. Fíjate nada más que reto tan grande. No solamente te está diciendo la palabra de Dios que la forma en la que estás interpretando tu vida está mal cuando te empiezas a pelear con Dios. No solamente te está diciendo la palabra de Dios que Dios tiene contado ¿hasta qué? Dice, Dios tiene contado tus cabellos, hermano.
Y cuando un pajarito muere porque lo cazaron y se lo van a comer, Dios va con él. Dios va cayendo con él. Más vales tú. ¿Qué te quiere decir? Que no hay momento en el que Dios no esté contigo. No hay momento en el que Dios no te acompañe. No importando si sea bueno o malo lo que estés haciendo. Pero no hay momento en el que Dios no vaya contigo. Y después te dice, entiende que se trata de ti. Que si quieres ser racional en Dios, se trata de tu persona, no de nadie más. Dios tiene hijos, no nietos, ni tampoco sobrinos, ni tíos, ni primos. Dios tiene hijos. La comunión con Dios es personalísima. Tú y Dios y nadie más. Es que, pastor, mi mamá ora mucho por mí. Qué bueno que tengas una mamá así, pero la comunión con Dios es con tu mamá. La que confía en Dios es tu mamá. Tú, mi amigo, serás como un desconocido para con Dios. Porque Dios no tiene nietos. Es que como mi mamá es hija de Dios, yo soy nieto de Dios. Entonces mi abuelito me tiene que cuidar. No, hermano, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Nada más. Y la comunión con Dios es personal. Entonces te dice, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es tu culto racional. O sea, se trata de ti, mi hermano. Y cuando la palabra de Dios dice cuerpo, te está hablando de todo tu ser. Cómo piensas, cómo vistes, cómo hablas, cómo actúas, cómo decides, toda tu biología, toda tu sexualidad, todo de lo que se trata de ti, tiene que estar en armonía con Dios. Todo tiene que estar armonizado con Dios, todo tu ser. Por eso dice, presenta tu cuerpo, hijo, santo, agradable, que es tu culto racional. Preséntalo así. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos ahí? Y después te dice, no te conformes a este siglo. No te conformes a lo que estás viviendo. Cuando tú dejas de entender algo, es porque te estás quedando atrás del problema. No estás yendo delante del problema, vas atrás. No sé si me doy a entender. Señor, es que no entiendo lo que estoy viviendo. Quiere decir que ya te rebasó el problema y tú vas atrás de él tratando de alcanzarlo. No puedes seguir pensando igual. Tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que cambiarla. Porque si no la cambias, no vas a poder entender, no vas a poder comprobar qué es lo que Dios tenía para ti. Te dice aquí el porqué, mira. No os conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Cambia lo que estás pensando, cambia lo que sabes de la vida, cambia lo que interpretas de la vida, cambia cómo interpretaste a tus papás, cámbialo, cómo interpretaste a tus hermanos, cámbialo, cómo interpretas a tu pareja, cámbialo, porque si no lo haces, si tú no haces esa transformación en tu entendimiento, no vas a poder entender lo que sigue. Para que compruebes, y ya comprobar es otra cosa. Una cosa es entender. Yo te puedo dar la teoría del ciclo del agua,
Mira, hermano, si usted pone fuego en el agua, se va a empezar a hervir y va a empezar a evaporar. Y ese vaporcito es agua, hermanos, pero en forma de vapor. Y después esa agua vaporizada, si yo lo empiezo a enfriar, ¿qué va a pasar? Se va a condensar. Y esa agua condensada va a regresar a su estado líquido. Y si lo sigo enfriando, va a llegar a un estado sólido. ¿Cómo lo ven? ¿Cuántos lo creen? Es que pareciera que así vivimos la palabra. No, hermano, yo no creo en eso, yo lo sé. Ya lo comprobé, ya lo investigué, ya lo viví, ya puse a hervir, ya puse a congelar, ya sé que es el agua líquida. Ya conozco los 3 estados del agua. Ya. Eso ya está. Porque lo comprobé. Si nota la diferencia entre entender y comprobar. Dice, cambia tu entendimiento para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios. Vive la voluntad de Dios, que además es agradable y perfecta. No se equivoca Dios. Es por eso que es importantísimo entender por qué la Biblia dice que Dios todo lo sabe. Y si Dios todo lo sabe, tienes que basar tu comunión en lo que Dios ya es. Tienes que basar tu comunión con Dios en que Dios lo sabe, Dios está ahí y Dios puede. Tienes que entenderlo. Tienes que tomarlo con claridad. Amén o no amén. Cuando tú logras tener ese conocimiento, hermano, entonces sabes que para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios en lo que estás pasando, y los que levantaron la mano y dijeron, no, sí, ahorita está difícil, pastor, no entiendo lo que estoy viviendo, si está complicado. Bueno, si tú levantaste tu mano, el primer paso es cambia el chip, transfórmate, no te quedes como estás. No te quedes estancado. Transforma lo que sabes. Cambia lo que interpretas. Interpreta lo diferente. Porque en cuanto tú interpretas las cosas diferente, sabiendo que Dios sabe, que Dios está ahí, que Dios puede, y lo empiezas a transformar, entonces vas a comprobar qué es lo que Dios tenía para ti. ¿Qué es lo que Dios quería para ti? Y fíjese, tanto cosas buenas como cosas malas que nos pasan. Recuerdo que conocí a un pastor en Guadalajara. Este pastor me dijo, yo le pedí a Dios que quería viajar en un crucero y que me quería ir a Hawái. Y se fue. Y viajó, se fue a Hawái, se fue a París y fue a varios países el hermanito. Le dije, y bueno, hermano, te fuiste porque, o sea, si se lo pediste a Dios, quiero pensar que te fuiste por un propósito de Dios, ¿no? No, solamente quería viajar. Ok. ¿Y qué cree que me pasó, pastor? Que me endeudé con 80 millones de pesos. ¡Wow! Yo hice la misma expresión, dije, pero disfrutó su viaje, ¿no, hermano? No, sí, pastor, no sabe, ya me traían los acreedores. No, una cosa, pero clamé al Señor. ¿Y por qué te cuento este testimonio, hermano? No para darte malas ideas. No, quiero contarte este testimonio porque a pesar de tu mal dirigir, de tus decisiones desordenadas, de tus pecados,
de las concupiscencias que vives, a pesar de todo eso, Dios va caminando contigo. Amén. A pesar de tu pésima actitud que puedas tener contra alguien, la maldad que puedas ejercer contra alguien, Dios te ama tanto que camina contigo. Y que solamente si tú quieres, puede Dios resolver las cosas. Dice que Dios le hizo caminar. En ese camino vio, se venden terrenos. Cuando ve los terrenos en venta, habla con el dueño: yo te los compro. Y fue y los ofreció, y se los compraron a él, y con eso pagó su deuda. Es que Dios es capaz de lo que sea. Cuando estamos hablando de Dios, dice la Biblia que tenemos un Dios tan poderoso que les exige a sus hijos al nivel del poder de Dios, no del poder del Hijo. ¿Cómo es eso? Dice la palabra de Dios, una parábola de los talentos, la ubica. A una persona le dieron 5 talentos, a uno le dieron 2 y a otro le dieron 1, ¿sí? Conforme a la capacidad de cada persona, ¿sí? El que tenía 10 talentos, dice la Biblia, que como Dios sabía que tenía capacidad, ¿cuántos entregó? 10, ¿no? Le dieron 5, le entregó 10 talentos al Señor. El que tenía 2 entregó 5. El que tenía 1 tuvo miedo, porque dijo que su Señor era tan poderoso que donde Él no sembró cosechaba, que lo que no era de Él, Él iba y lo recogía. Obviamente lo pagaba, ¿no? Dios no es injusto. Y entonces dijo: si tú sabías, lo escondió, llegó el Señor: mire su talento, Señor. Oye, si tú sabías que yo soy un Señor que donde no siembro, cosecho. Lo que yo no sembré, yo lo coseché. ¿Por qué no lo pusiste en el banco y me trajiste intereses? Si sabías que yo soy así. Pues dijo: quítenle lo que tiene, dénselo al que tiene más, y arrójenlo al lloro y el crujir de dientes. Arrójenlo de aquí, sáquenlo de mi presencia. Eso nos enseña el que Dios lo sabe, el que Dios puede y que Dios está en todo lugar también. ¿Por qué? Se lo están dando, ¿no? ¿Por qué? Porque no importa lo que vivas, no importa lo que enfrentes, si sabes que Dios camina contigo, está ahí, lo sabe y puede hacerlo, ¿por qué no te mueves en Dios? ¿Por qué te mueves en tus fuerzas? ¿Por qué te mueves en tus ideas? ¿Por qué te mueves en tu pensamiento? ¿Por qué te mueves como tú crees que es la vida y no como Dios te dice que la tienes que vivir? ¿Por qué te limitas? ¿Por qué limitas a Dios en tu vida? ¿Por qué quieres vivir del orgullo del pasado? ¿Por qué quieres vivir con el odio y el rencor del pasado? Cuando ya pasó, ya se acabó. Ya. Eso ya se terminó. ¿Por qué no enfrentas la vida como te viene ahora? Amén o no amén. Amén. Póngase de pie, amado. Sé que es complicado entender nuestros procesos de vida. Sé que a veces resulta
doloroso, que no lo entendemos. Pero cuando tú ya estás en esa posición, es momento de transformarte. Es momento de cambiar. Tú no puedes seguir igual. Tienes que cambiar. Tienes que mutar. Tienes que transformarte para que puedas comprobar lo que Dios quiere para ti. Si te quieres quedar ahí, te vas a estancar. Si te quieres quedar ahí, te vas a lastimar. Vas a terminar odiando a Dios quizá. Y no es por Dios, siempre fuiste tú. Siempre se trató de ti. Siempre se trató de Dios queriendo entrar a tu vida. Dios queriendo transformar tu vida. Siempre ha sido así. Cierra tus ojos, amado. Bueno eres tú, Jesús. Padre, pongo delante de ti esta palabra que han recibido. Que la entiendan como palabra de Dios y no de hombre. Que entiendan, Señor, que aún un pajarillo no cae al suelo sin ti. Y que aún cada cabello de tus hijos está contado. Que valen mucho más que muchos pajarillos tus hijos. Padre, clamo a ti para que puedan entender y comprender, Señor, que tú todo lo sabes. Y que si tú estás con ellos, Padre, y ellos permiten que trabajes en ellos, van a lograr transformar su vida, van a lograr transformar su pensamiento, van a lograr transformar sus ideas correctamente y van a comprobar que tu voluntad es agradable y perfecta. Muchas cosas que tú has vivido, le has peleado a Dios el por qué. Olvídate de eso. Olvídate de eso, amado. Olvídate del por qué. Ahora, reconcíliate con Dios, con su voluntad y con tu vida. Dile: Señor, no he vivido correctamente y quiero poner delante de ti la maldad de mi corazón, el desorden de mi vida, la maldad de mis pensamientos, y las quiero enfrentar delante de ti, porque quiero comprobar cuál es tu voluntad, que es agradable y perfecta en lo que vivo. Quiero, Señor, reconocer que no hay ni un pelo de mi cabello que tú no sepas cuándo cayó. Quiero reconocer que tienes cuidado de mí y que tienes planes de vida y no de muerte, planes de bien y no de mal para contigo. Aquí está